La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 10ª edición del Festival Internacional de la Imagen FINI 2021, en su modalidad virtual. César Camacho López, ingeniero químico, estudiante de 5º semestre del doctorado en Ciencias Ambientales en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 2020, diplomado en Formación Didáctico-Pedagógico, impartido por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, UAEH. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Camacho López. Como ya se mencionó anteriormente, también quiero agradecer a todos los organizadores de la Feria Internacional de la Imagen por tan amable invitación a este magno evento. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema muy importante para los seres humanos y que he denominado como bacterias, herramientas en el tratamiento de aguas residuales. Para empezar, ¿qué es el agua? El agua es un compuesto químico que está formado por 2 hidrógenos y 1 oxígeno. Por sus propiedades es incoloro, es inodoro e insípido, que quiere decir que no tiene color, no tiene olor y no tiene sabor. Además, es uno de los pocos compuestos que se encuentran en la naturaleza en sus 3 estados de la materia, como puede ser líquido, gaseoso y sólido, es decir, líquido en ríos, lagos, lagunas, sólido a manera de vapor de agua gaseoso, vapor de agua y sólido en los glaciares a manera de hielo. Además, este compuesto cubre el 70% de nuestro planeta. Por eso es el que nos denominan o podemos denominar a planeta Tierra como planeta azul, debido a que este compuesto le da esa característica de color azul. Sin embargo, de ese 70% de todo el agua que cubre a nuestro planeta, no toda la podemos beber, no toda está disponible para consumo tanto de humanos como de animales. De hecho, de ese 70%, solo el 2.5% está considerada como dulce. Y de este 2.5%, que es un porcentaje muy pequeño, el 69.6% está contenida en glaciares en forma de hielo. El 30%, es decir, un porcentaje más pequeño, está colocado como agua subterránea, es decir, debajo de los suelos. Y solo el 1% se encuentra de manera superficial y es de la que podemos acceder todos los seres vivos, incluyendo los humanos. Entonces, imagínense que de ese 1% de todo el agua, que es muchísimo menos, tenemos un pequeño volumen de agua disponible para consumo humano y para animales, como se los mencioné. Pero ¿qué ha pasado? Bueno, de ese 1%, el 67% más o menos, o sea, casi la mitad, se encuentra en lagos. O sea, de esos lagos podemos tomar agua, en teoría, porque ya la gran cantidad de lagos está contaminado. De ríos el 1.6% y en la humedad del suelo se encuentra el 12.2% de agua dulce que tenemos en este planeta. Entonces, imagínense la muy pequeña cantidad de agua que tenemos en el planeta para consumo tanto de humanos como de animales. Es muy pequeña, muy, muy pequeña. ¿Y para qué la utilizamos? Para una gran cantidad de actividades del ser humano, como en la vida diaria, para el baño, lavar los dientes, beber, lavar pisos, lavar la casa, lavar el coche, regar plantas, entre otras actividades. Entonces, básicamente para todo utilizamos agua. Ahora, ¿qué sucede si nosotros la contaminamos? Bueno, pues vamos a tener una menor cantidad de agua disponible para poder consumir. De hecho, somos casi 8,000 millones de personas en el mundo, imagínense. Esto se ha visto que desde años anteriores a la fecha, el crecimiento de la población ha sido exponencial. ¿Qué quiere decir? Que ha sido muy, 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 muy rápido. Entonces, al paso que vamos, la población va a seguir aumentando y aumentando. ¿Y qué problemas vienen con ello? Que vamos a necesitar más agua y más agua. ¿Por qué? Porque hay más población, necesitan más agua, satisfacer sus necesidades de agua, así como el de otros sectores. ¿Por qué? Porque el agua se ha dividido en diferentes sectores. Por ejemplo, para el sector agrícola se ha dispuesto del 70 al 91% del agua disponible para todas las actividades. Para el sector público, que es, por ejemplo, todas las actividades tanto de casa como de oficina y de escuela, del 7 al 18%.
Y para el sector industrial, solo del 1 al 11% se ha dispuesto toda esta cantidad de agua. Entonces, si la población sigue aumentando, el sector agrícola va a necesitar más agua para producir más alimento, el sector industrial también. ¿Por qué? Porque vamos a seguir necesitando diferentes cosas, satisfacer todas nuestras necesidades y por ende la producción o el sector industrial va a ir aumentando y va a necesitar más agua para producir más y satisfacer todo lo que nosotros necesitamos. ¿Qué lleva con todo esto? Que gran parte, así como lo utilizamos, gran parte de esta agua se contamine y de hecho los procesos naturales que limpian el agua se vienen sobresaturados, sobreexplotados, ya no limpian el agua como anteriormente se hacía cuando no había tanta población en el mundo. ¿Qué quiere decir con esto? Que tomamos más agua, necesitamos más agua de la que la naturaleza o el medio ambiente puede limpiar, entonces nos estamos quedando sin agua. ¿Qué viene este concepto? No nos estamos quedando sin agua como tal. ¿Por qué? Porque el agua ahí está. Sin embargo, es diferente que nosotros tengamos un vaso de agua limpia o un vaso de agua sucia. ¿Qué va a pasar? Imaginemos que nuestro vaso de agua limpia es todo el agua disponible que tenemos para nuestro consumo, pero conforme lo vamos utilizando, lo vamos contaminando y ahora ¿qué tenemos? Un vaso de agua sucia. ¿Y lo podemos beber? Claro que no. El agua allí está. Pero ¿qué está sucediendo? Se está contaminando y ya no la podemos beber como el agua del vaso limpio. Eso está sucediendo. E incluso hay lugares donde se están quedando sin agua. Ahí sí. ¿Por qué? Porque el agua se está redistribuyendo conforme aumenta el calentamiento global. Lo hemos visto actualmente con todos los fenómenos que vienen más intensos, son más intensos que en años anteriores. Entonces, eso también sucede. El agua se redistribuye. Es decir, que en lugares donde había mucha agua ya no hay. Y en lugares donde no había agua, posiblemente ya haya mucha. O ya no haya nada, absolutamente nada. Entonces, el agua se va moviendo para diferentes partes del mundo. ¿Debido a qué? A que constantemente estamos contaminando. Está habiendo nuevos cambios. La temperatura media global de la Tierra está aumentando y esto está provocando diferentes cambios en el planeta. Solo para que tomemos conciencia de que el agua es un recurso muy importante y que sí podemos utilizarla, pero debemos de ser más responsables en el uso que le estamos dando en nuestra vida diaria. Ahora, ¿de qué la contaminamos? La contaminamos de un buen de cosas. ¿Qué tiramos al agua? Tiramos un montón de cosas, desde botellas, llantas, partes de coche. Nos ha tocado ver ríos contaminados con partes de automóviles que ya no sirven y que se desechan. También desechamos jabones, desechamos ropa, desechamos aceites, desechamos productos alimenticios, solventes, hidrocarburos e incluso metales. La industria metalúrgica es una de las industrias que más contamina a los cuerpos de agua natural. ¿Con qué? Con metales pesados, con metales que son tóxicos para el ser humano y para algunos animales. Algunas veces nos preocupamos mucho por lo que nos puede suceder a nosotros, pero ¿qué pasa con los animales que están constantemente expuestos a todo este tipo de contaminación? Y no nos preocupamos por ellos. Entonces debemos ser conscientes que no solo nosotros habitamos el planeta, no solo necesitamos agua, todos los animales también necesitan agua, las plantas necesitan agua, casi todos los seres vivos que viven en el planeta, todos los seres vivos necesitamos del agua, no solo nosotros. Eso debemos de hacer conciencia, que estamos habitando un mismo territorio entre animales y humanos, pero debemos respetarnos unos a los otros. Ahora, ¿qué más desechamos? Desechamos maquillaje, por ejemplo. Algunas personas utilizan mucho este tipo de cosméticos que al momento que van a acostarse empiezan a limpiarse la cara, se la lavan con algún detergente y todo ese maquillaje ¿hacia dónde va? Hacia el drenaje. A donde está conectado a un cuerpo de agua natural y por ende ya se contaminó también de este tipo de compuestos. ¿Qué más tiramos? Tiramos textiles, pintura textil, tiramos algunos compuestos radiactivos, en el caso de las industrias, tiramos fármacos, compuestos químicos de la industria farmacéutica. Todo este tipo de cosas también las tiramos al drenaje, incluso directo o indirectamente. Hay gente
que las tira así a diestra y siniestra a cualquier cuerpo de agua natural, sin importarle qué suceda en el medio ambiente. También desechamos fertilizantes indirectamente e incluso como principal desecho en casas y en oficinas y en escuelas, pues fluidos corporales por medio de los baños que van directamente al drenaje de este cuerpos de agua natural. Bien, pero de todos estos tipos de contaminación, hay un grupo de contaminantes que está aumentando la atención de la comunidad científica. Para que un agua pueda ser considerada como potable o para que un agua sea considerada como un recurso que ha sido limpiado completamente, hay diferentes parámetros que nos ayudan a decir, ¿saben qué? Esta agua sí fue limpiada completamente porque esto y esto y esto está abajo. ¿Cuáles son esos parámetros? Son, por ejemplo, los sulfatos, los nitratos, la cantidad de materia orgánica, de oxígeno disuelto que se encuentra en las aguas, que nos ayudan a decir, ¿sabes qué? Esta agua está completamente limpia o le falta tratamiento. Sin embargo, hay otros parámetros y hay otros compuestos que no se han medido con el paso de la historia, con el paso del tiempo. Esto era anteriormente, pero ahora con el avance de las tecnologías, el avance tecnológico de equipos que nos ayuden a detectar nuevos compuestos, que nos ayuden a aumentar la sensibilidad para detectar compuestos a muy bajas concentraciones, se han descubierto los contaminantes emergentes. ¿Qué son los contaminantes emergentes? Bueno, son un grupo de compuestos orgánicos de diferente naturaleza a la que ya había mencionado y que utilizamos a diario en todas nuestras actividades humanas. Como cuáles son los compuestos químicos que entran de este grupo. Están los productos de cuidado personal, toda la gama de productos de cuidado personal, algunos retardantes de flama, detergentes, solventes, aditivos industriales, aditivos alimenticios, hidrocarburos, desinfectantes, pesticidas e incluso algún tipo de compuestos farmacéuticos, entre otra gama de compuestos porque son muchísimos. ¿Pero qué sucede con estos? Bueno, se ha descubierto que se encuentran en el agua concentraciones muy pequeñas que van desde los nanogramos hasta los microgramos por litro. Estos compuestos orgánicos generan diferente daño en el cuerpo humano. ¿Como cuáles? Como la endometriosis, el daño en la próstata, el daño en algunos otros órganos como los ovarios, e incluso se les ha asociado con algún tipo de cáncer, aunque es importante mencionar que el cáncer puede ser multifactorial, pero también la presencia o la entrada de estos compuestos al cuerpo humano pueden ser causa de la aparición de algún tipo de cáncer. Incluso fibrosis uterina, entre otras problemáticas que se pueden generar a causa de la presencia de estos compuestos. Eso es en el cuerpo humano. Pero ¿qué pasa en el medio ambiente? En el medio ambiente se ha descubierto que la presencia de estos compuestos a concentraciones tan pequeñas puede provocar la feminización de algunos animales, en específico de peces es donde más se ha encontrado. ¿A qué se refiere con la feminización de peces? Bien, en la naturaleza existen tanto animales macho, tanto animales hembra. Pero ¿qué pasa con los peces? Los peces macho, por lo regular, son más pequeños que los peces hembra. Los peces hembra son más grandes. Entonces, cuando se feminiza un pez macho, este aumenta su tamaño y se vuelve del mismo tamaño de un pez hembra. Entonces, por ese cambio morfológico se considera que este pez macho se ha feminizado. E incluso se ha medido que la cantidad de espermas o el conteo de esperma en el pez macho disminuye al estar expuesto a este tipo de contaminantes. ¿Y qué pasa si los espermas de los peces machos disminuyen? Pues ya no va a haber un apareamiento fértil o un completo apareamiento entre pez hembra y pez macho, por lo que la población de peces va a ir disminuyendo. Por lo que esta población pues puede continuar disminuyendo. ¿Y qué va a pasar? Que nos vamos a quedar sin peces en lagos, lagunas, en mares, y se ha sabido que los mares o todos los peces en los cuerpos de agua natural son una de las grandes reservas de alimento de los seres humanos. Entonces imagínense que disminuyera la población,
ya no hubiera peces en el agua y todos los peces fueran hembra. Sería un problema muy, muy grave para todos los seres humanos. También se ha descubierto que la presencia de estos compuestos, en específico de los antibióticos, aumenta los casos de bacterias resistentes a los mismos. ¿Cuál es la función de un antibiótico? Un antibiótico lo que hace es eliminar toda la mayor cantidad de bacterias presentes en un organismo. Cuando nosotros tenemos una infección a causa de una bacteria, nos receta el médico antibiótico. Este antibiótico lo que hace es eliminar todas esas bacterias para que las podamos desechar y la infección causada por este organismo sea menor y no tengamos ningún tipo de problema. Pero ahora imagínense que el antibiótico, que por así decirlo mata a la bacteria, ahora la bacteria tenga la capacidad de comer este antibiótico. ¿Qué va a suceder? Que las enfermedades bacteriales van a ser más intensas a las que se tenían anteriormente. Entonces, la presencia de estos antibióticos en el medio ambiente va a ser un problema de salud pública para toda la población, si esto no se para a tiempo. Entonces, la presencia de antibióticos genera esto. Es importante estudiar toda esta problemática. ¿Por qué? Porque debemos de generar nuevos procesos que nos ayuden a eliminar estos contaminantes. ¿Por qué? ¿El agua se limpia? Claro que sí, el agua se puede limpiar. El agua que nosotros contaminamos se puede limpiar en plantas de tratamiento de aguas residuales. Pero, ¿qué sucede con estas? Estas no eliminan por completo esos contaminantes emergentes que les he mencionado. Ahora, ¿en qué consiste un tratamiento de agua residual convencional? Bueno, primeramente tenemos el agua sucia. Esta agua pasa por un sistema de cribado, es decir, se va colando y aquí se van eliminando todos los sólidos de gran tamaño. ¿Cuáles son ellos? Por ejemplo, llantas, botellas, bolsas, entre otras cosas, ramas e incluso arenas. Entonces, primeramente eliminamos todos esos sólidos y posteriormente lo que no fue eliminado en esas coladeras pasa a un tratamiento primario. Aquí, ¿qué sucede? Se utilizan diferentes compuestos químicos para eliminar grasas, aceites y algunos otros sólidos que no fueron eliminados por completo en el pretratamiento. Posteriormente, ya que hicimos esto, se pasa esa agua a un tratamiento secundario. Aquí ya vienen nuestras protagonistas. ¿Por qué? Porque toda la materia que no pudo eliminarse, todas las grasas y alguna otra tipo de materia orgánica, nuestras bacterias pueden llegar a eliminarlas sin ningún problema. Entonces, en el tratamiento secundario, aquí ya entran las bacterias y comienzan a comer toda esa materia orgánica. ¿Por qué digo comer? Porque las bacterias, a comparación de los virus, son como nuestro cuerpo humano. Tienen diferentes órganos que les dan la capacidad de adaptarse y de comer, por así decirlo, diferentes compuestos para subsistir. Estas bacterias comen y generan otros compuestos. Nosotros igual comemos y desechamos algún tipo de compuesto orgánico mediante la orina y mediante las heces fecales. Lo mismo sucede con las bacterias. Estas comen algún compuesto y generan otro. Ahora, en el tratamiento secundario, estas bacterias se encargan de eliminar la mayor cantidad de materia orgánica y de tener casi un agua completamente limpia. Cuando no se eliminó por completo toda esta materia orgánica, se pasa a un tratamiento terciario. En este tratamiento terciario, como puede ser físico, como puede ser químico o una combinación de físico-químicos, etc. Pero también incluye bacterias y aquí se puede eliminar la concentración que quedó de toda esa materia orgánica que no se eliminó en el tratamiento secundario. Aquí es muy importante mencionar que los contaminantes emergentes que les mencioné anteriormente no son eliminados por completo por estas bacterias. No tienen las enzimas necesarias. Las enzimas es una parte importante de las bacterias. ¿Por qué? Porque estas se dedican en transformar esos compuestos orgánicos a otros. Sin las enzimas, las bacterias podrían morir como otros de sus órganos. Entonces, ¿son muy importantes? Claro que sí. Ahora, en el tratamiento terciario esto sucede, pero a veces los compuestos químicos son tan estructuralmente estables que las bacterias no logran eliminarlos por completo
Y entonces, ¿qué sucede? Pues ese compuesto se pasa como si nada porque la bacteria no pudo eliminarlo, no pudo degradarlo, no pudo romper esos enlaces. Entonces, por último, pasamos a un proceso de desinfección. Bien, cuando las bacterias ya eliminaron por completo todas esos contaminantes, en teoría, pues pasa a otro tratamiento donde ya la vamos a incorporar ya sea a un cuerpo de agua natural, como ya agua limpia, o como a algún sector de la población. Pero esas bacterias que utilizamos en el tratamiento terciario y secundario pudieron haberse venido con esta agua limpia. Entonces lo que tenemos que hacer es desinfectar esa agua para que esas bacterias mueran y así entrar a cuerpos públicos y llegue a tu casa sin ningún problema, o llega a nuestras casas sin ningún problema de bacterias, y esto nos genere algún problema intestinal o de alguna infección a causa de una bacteria. Entonces, por último, la desinfectamos y ya esa agua puede incorporarse a cualquier sector de la población, siempre y cuando cumpla con las características y todas las características que se han establecido en diferentes normas, tanto mundiales como nacionales. Ya puedes incorporarse a cualquier sector dependiendo de ello. Bien, pero ¿qué sucede? Esta agua ya está considerada limpia, pero como les mencioné anteriormente, aún contiene ciertas concentraciones de algún antibiótico, de alguna hormona o de algún otro compuesto considerado como contaminante emergente. Entonces, ¿cómo se ha descubierto esto? Gracias a todos los avances tecnológicos. Los equipos actuales cuentan con diferentes sensibilidades que nos ayudan a detectar esas concentraciones tan pequeñitas, que podemos detectar que aún tenemos algún contaminante o que ya no tenemos alguno de ellos en nuestra agua. Podemos beberla sin ningún problema. Pero se ha descubierto que sí, al final del tratamiento de estas aguas, pues aún contenemos diferentes contaminantes emergentes y es importante realizar estudios que nos ayuden a eliminar todo este tipo de contaminación que se encuentra en nuestra agua, que utilizamos incluso para beber. Ahora, ¿qué tipos de tratamientos hay? Están los tratamientos físicos, químicos y biológicos. Los tratamientos físicos lo que se encargan es de retener ese contaminante, mantenerlo ahí y moverlo a otro lugar. Es decir, como las coladeras. Las coladeras lo que hacen es retienen toda la contaminación de alguna sustancia o de algún sólido que no queremos en nuestro café, por ejemplo, y él lo mantiene y después lo tiramos a otro lado. En el caso de los tratamientos químicos, ahí sí transformamos ese contaminante emergente a otro. A ese compuesto lo transformamos a otro por medio de sustancias químicas, de luz ultravioleta, de alguna otra sustancia que se consideran agresivas. Es importante mencionar que estos tratamientos son considerados como muy agresivos para los procesos, e incluso se generan diferentes compuestos que pueden ser o tener diferente o aún más actividad biológica que el compuesto orgánico original. Ahora, por último tenemos los tratamientos biológicos, que aquí es muy importante mencionar que se han estudiado diferentes microorganismos para eliminar estos contaminantes. Es decir, que a pesar de que hay bacterias en una planta de tratamiento, es una población que puede estar dividida en diferentes, es decir, como nosotros. Hay mexicanos, hay estadounidenses, hay franceses, alemanes, etc. Asimismo, en una población bacteriana hay diferentes bacterias que nos ayudan a eliminar todos estos compuestos. Entonces, lo que nos toca hacer es estudiar a esas bacterias y especificarlas o aislarlas y saber cuál es la que elimina, por ejemplo, estradiol, cuál es la que elimina ampicilina, cuál es la que elimina esto. Y seguir generando conocimiento científico. ¿Para qué? Para que obtengamos poblaciones de bacterias que logren eliminar por completo estos contaminantes. En estos procesos anaerobios hay unos que se llaman aerobios y anaerobios, e incluso se conoce alguno como fermentación. Los procesos aerobios no es más que en presencia de oxígeno. El oxígeno se ha descubierto que es un compuesto que ayuda muchísimo en la biodegradación de materia orgánica y algunos otros contaminantes emergentes. Y también están los procesos anaerobios. Hay procesos que se llevan en ausencia de oxígeno. La ausencia de oxígeno es
es otro de las condiciones que podemos estudiar para el tratamiento de aguas residuales. Ahora, las bacterias, como les mencioné anteriormente, generan diferentes compuestos debido a todos los órganos que están presentes en ellas, como cuáles se ha descubierto que generan CO2, comúnmente se genera CO2, metano, óxido nitroso, ácido sulfídrico y algunos otros como nitratos, nitritos, que son compuestos químicos también. Sin embargo, el metano, el óxido nitroso y el CO2 son considerados dentro de la lista de gases de efecto invernadero. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? Son todos aquellos que provocan o generan que los rayos solares no salgan de la atmósfera de la Tierra. Entonces, a diario recibimos ciertas cantidades de rayos solares y esos regresan o se reflejan al espacio. Pero ¿qué pasa si aumenta la concentración de estos gases? Estos gases lo que hacen es absorber todos esos rayos solares y mantenerlos aquí y no dejar que se escapen al espacio, que se regrese. Entonces lo que está pasando es que como se quedan aquí todos esos rayos solares, la temperatura media global de la Tierra está aumentando considerablemente. Por eso se derriten los polos. Si la temperatura aumenta, los polos se van derritiendo y por último, ¿qué vamos a tener? No vamos a tener nada de hielo en todos nuestros polos de la Tierra. Ahora, bueno, regresando otra vez al proceso de las bacterias, como les mencioné, generamos metano y CO2 y óxido nitroso. Pero también generamos otro tipo de compuestos en el agua, como es nitratos, nitrítidos, ácido sulfídrico, entre otros. ¿Qué pasa con el nitrato? El nitrato y el nitrito y compuestos de nitrógeno también son considerados como contaminantes. El nitrito, algunos otros nutrientes como los sulfatos, entre otros, si aumentan sus concentraciones o sus cantidades en el agua, lo que va a pasar que un cuerpo de agua se eutrofice. Este fenómeno de eutrofización no es más que el crecimiento acelerado de plantas y de algas en un cuerpo de agua. ¿Y qué pasa si estas van creciendo y van aumentando y van aumentando? Bueno, si aumenta la cantidad de plantas en un cuerpo de agua, impide que los rayos solares entren al agua y por lo tanto crezcan estas bacterias, estas plantas. ¿Por qué? Porque ellos requieren de luz y si no entra la luz al cuerpo de agua, pues el proceso de fotosíntesis no se genera también en el cuerpo de agua y si no se genera, no se produce oxígeno y el oxígeno es muy importante también para los peces, aunque no lo creamos, hay concentraciones específicas de oxígeno en un cuerpo de agua. Si esta concentración disminuye, los peces también pueden morir. ¿Por qué? Porque también necesitan de oxígeno. A muy bajas concentraciones, pero lo necesitan. Imagínense que nosotros viviéramos en un mundo donde no hay oxígeno. O de repente nos los quitará el oxígeno. Pues comenzamos a morir. Es lo mismo que sucede con los peces. Estos peces necesitan del oxígeno para poder vivir y si el cuerpo de agua está eutrofizado, no lo va a tener y por lo tanto nuestra población de peces va a disminuir. Entonces el nitrato, regresando otra vez, el nitrato es muy importante. Eliminarlo de las aguas, claro que sí. ¿Y dónde está presente? Está presente en los fertilizantes. Los fertilizantes son una de las fuentes que contienen más concentraciones de nitrato y que por arrastre, cuando están utilizados en la agricultura y todo ello, van incorporados por el agua donde se regó a un cuerpo de agua natural y por ende, pues ya tenemos un cuerpo contaminado de nitratos. Esta es la problemática que genera el nitrato en el agua. Entonces tenemos muchas problemáticas. Tenemos los gases de efecto invernadero que se generan en tratamientos de aguas convencionales y los nitratos, más aparte que no eliminan los compuestos orgánicos emergentes. Entonces, ¿qué se puede hacer? En el grupo de trabajo donde nosotros estamos trabajando, estamos estudiando o generando conocimiento científico de procesos que eliminen tanto este tipo de compuestos nutrientes como nitrato y contaminantes emergentes y generen compuestos orgánicos amigables para el medio ambiente.
En específico estamos estudiando etapas del ciclo del nitrógeno, como es la nitrificación y la desnitrificación. La nitrificación consiste en oxidar amonio o amoníaco hasta nitrato, y la desnitrificación, ese nitrato lo reduce, lo lleva hasta nitrógeno gaseoso. El nitrógeno gaseoso se sabe que se encuentra en la naturaleza a mayor concentración que el oxígeno. Ustedes dense cuenta, bueno, no se dan cuenta, pero la concentración de nitrógeno en el aire que actualmente estamos respirando es mayor a la del oxígeno. Es decir, que nuestro cuerpo está ingresando más nitrógeno que oxígeno. Por lo tanto, si nosotros generamos nitrógeno en un proceso de tratamiento de agua residual, no va a ser dañino para el ser humano y para los seres vivos que habitan el planeta. Por ello, la desnitrificación es una etapa muy importante donde se utilizan bacterias. Aquí también utilizamos bacterias. Utilizamos una comunidad de bacterias, las cuales las adaptamos y las llevamos hasta la desnitrificación, y los contaminantes emergentes se los damos de comer, por así decirlo, y ellos lo transforman a compuestos más amigables para el medio ambiente. ¿Cómo qué compuestos? Generamos el ion bicarbonato ácido y el nitrógeno molecular, el nitrógeno gaseoso. Entonces, de hecho, se ha descubierto y hemos encontrado en el equipo de trabajo que este proceso, estas bacterias desnitrificantes han eliminado ampicilina, han eliminado fenol, han eliminado amoxicilina, han eliminado estradiol, una hormona, han eliminado 2-clorofenol, han eliminado algunos hidrocarburos como bencenos, toluenos, hilenos, entre otros compuestos que se han estudiado, incluso benzotriazol. Entonces, la desnitrificación y otros tipos de procesos biológicos son de gran ayuda para eliminar toda la contaminación que tenemos en el agua, pero además no generan compuestos que sean benignos o que generen otra problemática, como los contaminantes emergentes o algunos otros contaminantes. Por ello es importante que las bacterias nos ayuden a eliminar este tipo de contaminación del agua. Aparte, es importante mencionar que las bacterias están presentes en todos los procesos y en toda la naturaleza. Se sabe, de hecho se estima que hay más materia orgánica en el universo que en el planeta Tierra, que la misma cantidad de masa en el planeta Tierra. Entonces, las bacterias son muy importantes para todo este tipo de procesos y para otro tipo de procesos que se llevan a cabo en la industria alimentaria, en la industria farmacéutica, en biotecnología. Entonces, las bacterias forman o tienen un rol muy importante en cada una de nuestras actividades diarias. De hecho, en nuestro organismo contamos con una gran cantidad de bacterias que nos ayudan a asimilar los diferentes alimentos que nosotros consumimos a diario. Por ello, no es para discriminarlas, sino cuidarlas y utilizarlas a nuestro favor. Bueno, si una bacteria ya sé que es resistente a un antibiótico, pues la vamos a utilizar para limpiar el agua de antibióticos, pero mantenerla aislada de todo el medio ambiente y que no se escape. Entonces, bacterias son muy importantes, muchísimo muy importantes. Más para el tratamiento de agua, claro que sí. Entonces, ellas nos van a ayudar para tener agua en un futuro. Espero que este tema les haya parecido interesante. Por mi parte sería todo. Cuiden mucho las bacterias, cuiden mucho el medio ambiente, cuidemos el agua, cómo la utilizamos a diario, qué porcentaje utilizamos para el baño, qué porcentaje utilizamos para lavar el coche, para las plantas, para algunas otras actividades, lavar. Entonces, cuidemos el agua, es responsabilidad de todos, claro que sí. Sí podemos, sí se puede, solo es tener conciencia y vamos a seguir con este ciclo de conferencias. Muchas gracias.